Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en la revisión de lo ocurrido en la semana que terminó domingo 21 de junio. Yo grabo para usted el lunes, en esta ocasión más tarde de lo acostumbrado, pero usted me escuchará y me verá este martes temprano como siempre. Eh, Como que se adelantaron las vacaciones con esto del Mundial. Hay menos actividad, creo yo, cuando menos informativa, me parece, no solo en México, en muchas partes. Eh, eh, Estamos bien contentos porque México ya calificó a la segunda ronda. Eh, Ojalá y sigan avanzando. No es un equipo que juegue de manera muy vistosa, pero bastante eficiente hasta ahorita. Entonces, bueno, a ver qué pasa. El tema es que, insisto, yo veo menos información, si hay pues mucha gente atendiendo el mundial y además estamos ya prácticamente en el inicio del periodo vacacional, entonces creo que así seguirá. Eh, ¿Se acuerda usted que habíamos hablado de que Trump quería celebrar su cumpleaños con esta tregua o final definitivo de la guerra con Irán? Lo anunció el domingo de hace 8 días. Eh, Dijo que se iba a firmar en la semana, que el viernes era ya oficial. Él acabó firmando el miércoles en Versalles, en París. Eh, Hubo quien se burló de eso porque pues ahí se firmó el tratado con el que finalizó la Primera Guerra Mundial, que dio lugar en parte a la Segunda. Entonces, pues no es así como buen lugar para andar firmando eso, pero ahí firmó. El fin de semana Irán dijo que lo habían incumplido y que ellos iban a volver a cerrar el estrecho. Es bien difícil saber qué está pasando allá, como es difícil saber en cualquier guerra la información real. Las personas que sigo y las páginas que he buscado acerca del tránsito en el estrecho de Hormuz indican que sí hay un flujo mayor al que había antes. Eh, para tener una idea, antes de que empezara la guerra, entre 100, 120 naves atravesaban el estrecho todos los días. Una vez que empezó la guerra, a la semana esto fue a cero. Y ahí estuvo durante un buen rato, cachitos en donde se podía mover alguien, pero prácticamente en ceros. Y los datos de los últimos 3 días hablan de entre 12 y 15 que se están cruzando, incluyendo aquellos que apagan el seguidor que tienen las naves. Pero bueno, pues un 10-15% de recuperación no es malo comparado con lo que teníamos, que era cero. Entonces, ojalá y esto efectivamente vaya mejorando. No está claro lo del acuerdo. eh, Se les ocurrió a Estados Unidos e Irán poner ahí lo que iba a hacer Israel, pero pues a Israel no le dijeron ni buscaron su firma. Entonces, pues ellos dicen que ellos van por su cuenta y como usted sabe, para Israel es muy importante acabar con todos los ejércitos y grupos armados que Irán ha construido para destruir a Israel. Uno de ellos es Hezbollah. Y este es el enfrentamiento en el sur del Líbano que Irán está usando como excusa para volver a cerrar el estrecho, que Trump quiere que Israel deje de atacar ahí, y ahí vamos a seguir. Pero ojalá y mejore un poquito, ¿no? Este es el primer dato. Segundo está el caso de Ucrania, que le ha estado complicando muchísimo la vida a Rusia por su extraordinario manejo de la guerra de guerrillas del siglo XXI, los drones, que han estado destruyendo instalaciones estratégicas, en particular energéticas de Rusia. Putin ha respondido como él sabe hacerlo, con ataques a la población civil, es un criminal. Pero bueno, ahí sigue esto. Este fin de semana, el dato relevante es que Zelensky le pidió o le exigió al dictador de Bielorrusia, el señor Lukashenko, que retire las armas que tiene en la frontera, que están siendo usadas por Rusia para atacar Ucrania. Le dio una semana para hacerlo. Entonces la semana terminará este viernes. Veremos qué pasa, pero podría extenderse el conflicto y nadie quisiera eso.
pero pues, a lo mejor eso pasa. Aquí en este lado del mundo, los que están controlando Cuba dicen que van a hacer reformas para tener libre competencia y mercado y no sé qué tanto. Lo hubieran hecho desde 1960, ¿no? Y hubiera sufrido menos el pueblo cubano, pero bueno, vamos a ver si es cierto o es una finta más de las que han hecho ellos y vamos a ver cómo responde Estados Unidos a ello. En Colombia hubo elecciones, ganó por poquito el señor de la derecha, el señor de la Espriella, contra el señor Cepeda, que era el de la izquierda. Eh, Son elecciones en América Latina que están bien espantosas, ¿no? Lo mismo pasó en Perú. En Perú ganó Fujimori por tantititito. Sigue el proceso para revisar las cuentas en las casillas y los votos y demás. Pero en principio, en el conteo original, ganó la señora Keiko Fujimori. En el caso de Colombia, le digo, gana el señor Espriella. Eh, no parece ser un personaje muy atractivo. Y a mí me da la impresión de ser el Petro de la derecha. En cambio, el señor Cepeda se veía bastante más decente, pero traía encima pues lo que hizo Petro, que fue un gobierno malísimo, eh, ya en proceso de convertirse en lo que otros han hecho en otras partes, en donde una vez que llegan al poder intentan que nadie más los pueda reemplazar. No es una característica de la izquierda o de la derecha, es el sistema autoritario que en estos tiempos está siendo cada vez más exitoso, en buena medida porque la gente vive una mayor incertidumbre, no está entendiendo qué pasa, desconfía de los partidos políticos, porque los partidos políticos no son capaces ya en ninguna parte del mundo de organizar todas las ideas sobre las cuales funciona la sociedad. Durante el siglo XX las ideas eran poquitas y más o menos claras. El nivel de empleo, los salarios, los impuestos, eran los temas que se discutían. Ahorita hay surtido rico, ¿eh? Desde distintas posiciones sobre el clima, de las cuales yo les dije, me van a regañar ustedes, y hubo quien lo hizo, distintas posiciones sobre lo que pasa en el resto del mundo, los temas de género, una especie de renacimiento de las visiones religiosas para gobernar, que es una pésima idea, pero ahí está, ¿no? Todo esto crece. Y no hay partido político que pueda agrupar todas esas ideas, darle sentido y hacer un programa de gobierno. Entonces ahí van a tapaderazos todos. Y esto abre el espacio para que loquitos que no tienen idea, ofrezcan que van a cumplir todo y que son capaces de hacer milagros. Y esos loquitos ganan las elecciones. Usted conoce varios de ellos, el que nos tocó a nosotros, seguido por la señora que le cuida el changarro, el señor Trump es otro de ellos, Boris Johnson en Gran Bretaña, el mismo Macron anduvo prometiendo mil cosas imposibles de cumplir y lo que tenía que hacer, que era ordenar el estado de bienestar en Francia, no lo ha podido hacer. Entonces, así tenemos un montón, ¿eh? Y bueno, nos está tocando ahora aquí en América Latina, son elecciones bien difíciles y todas han estado bien cerradas, lo cual significa que se hace bien difícil gobernar. Vamos a ver cómo les va, ojalá y les vaya bien. Podrían tomarnos como ejemplo para ver que por ese camino de la polarización, el encono, el resentimiento, todo empeora, pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, que el Señor los acompañe en lo que viene. Allá en Reino Unido, ya que mencionamos a Boris Johnson, el señor primer ministro Keir Starmer renunció al cargo. Creo que ya lo habíamos comentado aquí, si no lo hice aquí, sí lo hice en los textos que envío cada semana, y decía yo, ya se va. Eso fue hace un mes y no se iba en parte porque hubo elecciones en medio en Gran Bretaña y el alcalde de Manchester, el señor Danny Burham, que es el político más popular dentro de la izquierda, dentro del laborismo en Gran Bretaña, pues tenía que afianzar su posición antes de venir por todo. Lo hizo, ya fue jurado hoy como representante y por lo tanto se puede convertir ya en líder de la mayoría parlamentaria que inmediatamente lo convierte en primer ministro.
tiene que ir con el rey y todo, pero es nada más un trámite, digamos. Entonces vamos a cambiar de primer ministro en Reino Unido. Es un gran ejemplo de lo que estábamos diciendo, los inútiles que llegan al gobierno porque ofrecen que van a hacer todo. Y ese fue el caso de Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, que se le ocurrió en 2016 poner a referéndum la idea de si seguían o no en Europa. Es el famoso Brexit. Desde entonces, Gran Bretaña o Reino Unido vive una tragedia. No tienen dinero para cerrar las cosas, han tenido un problemón con la migración. En lugar de tener migración europea, viene de sus antiguas colonias. No todos los que vienen son gente eh, razonable, recomendable. Y esto pues se ha ido convirtiendo en un problema, en particular alrededor de una cosa que llaman las grooming gangs, que son una especie de grupos finalmente de violadores, que no sé exactamente de qué tamaño es el problema, porque es muy difícil filtrar la información real de la propaganda que hacen grupos anti-inmigrantes. Entonces, no le puedo decir, yo quisiera saberlo, pero no lo sé. Lo que sí es claro es que este es un problema significativo, muy asociado a los pakistaníes, y durante años estuvieron ocultando esto en el gobierno británico para no generar una ola antipakistaní. El resultado es que el asunto hoy es peor. Parte de esto fue lo que tumbó a Starmer, pero no es que según yo la razón principal es que el pobre Starmer no tenía la más remota idea de lo que significa ser primer ministro, un abogado más o menos exitoso, que se metió a política ya más o menos grande, que llegó ahí porque los laboristas no tenían a nadie y pues le fue mal, ¿no? Y creo que ya es el 10º primer ministro en los últimos 7 años, una cosa así. Entonces vamos a ver, ojalá y al señor Borjan le vaya mejor. Aquí en México, igual que en el resto del mundo, parece medio de vacaciones, más después del triunfo de la selección, que todo el mundo lo vio como maravilloso, porque pues, son dos triunfos en dos partidos, en un mundial, que yo sepa, nunca había pasado eso y ya estamos calificados a la segunda ronda. Te puede usted decir es que ampliaron el número de equipos y por eso se ganó. Bueno, pero se ganó, ¿no? Vamos a ver cómo les va en la siguiente ronda, pero mientras, pues ahí está distraído el respetable, como se dice. Y la señora Sheinbaum, que eso del fútbol no le entiende y no le gusta, no fue a la inauguración, cosa que yo sigo pensando es una falta de respeto al público mexicano, a México como el anfitrión de esta gran evento, porque es un gran evento. Puede ser también una falta de respeto a la FIFA, pero eso me tiene a mí sin cuidado. Sí me preocupa que no esté haciendo lo que le corresponde a un jefe de Estado. Nos fingió que ve fútbol, ¿no? Pusieron ahí unas fotos, hasta se ve cómo está el atril donde tienen un telefonito celular para andar grabando y buscar la mejor toma de la señora con su esposo viendo el fútbol. Se ve que de veras no le gusta, es muy mala para actuar esta pobre. Y entonces, pues bueno, no importa. Se le ocurrió invitar al pato Merlín, que se volvió famosísimo, y lo llevó hoy a la mañanera. Muchísimas quejas en redes sociales de por qué nunca ha querido ver a las madres buscadoras y sí va a traer al animal este. Pero es obvio, ¿no? Es obvio. O sea, a la señora no le importa nada más que tratar de distraer al público, para eso es la mañanera, para inventar información, para distraer y para tratar de sostener un gobierno que es absolutamente inútil, como lo ha mostrado ya durante 8 años. Pero ya lo hemos platicado, no tiene caso profundizar en ello. Pero en este tema de los datos ficticios y mentiras, yo escribí en el periódico, lo comenté con usted acerca de estos datos ficticios que se publicaron con respecto a la construcción en México durante 2023 y 2024, que daban la ilusión de una economía mucho más exitosa de lo que éramos entonces.
Y esta ilusión, me parece, le sirvió al gobierno para quitarse de encima la presión de las agencias calificadoras, para engañar al respetable, como decía yo, y llevarlos a votar bien contentos en 2024, sin tener claro, pues, que después de eso las cosas iban a poner bastante complicadas, como han estado desde que llegó la señora Sheinbaum. No por culpa directamente de ella, pero pues, es parte del equipo que venía desde antes, ¿no? Le decía, yo escribí sobre esto y vi hace rato un artículo de Enrique Cárdenas, quien fue rector de las Américas, y ha creado un grupo para analizar los datos aquí en México, y que está preocupado porque dice, oigan, las estadísticas pues ya no están tan bien hechas, ¿eh? En general, en distintas áreas del gobierno, pero él dice, INEGI debería hacerse cargo pues de que las cosas se hicieran con más cuidado. Y me hace favor de mencionarme a mí y también a Gerardo Leiva, que fue funcionario de INEGI mucho tiempo, era el genio de las estadísticas ahí, sobre todo las experimentales. Ahí en INEGI se retiró hace, no sé si 2 o 3 años, y bueno, pues también ha estado diciendo, oigan, estos datos no cuajan, ¿no? O sea, hay que ir mejorándolos, hay que ir corrigiendo. Ni Gerardo, ni un servidor, ni creo yo, Enrique Cárdenas, acusa a INEGI de estar produciendo datos falsos. Debe estar muy claro, eso no lo estamos diciendo. Nuestro reclamo es que las estadísticas no han sido tan buenas como antes, y al menos en mi caso esto se lo atribuyo a las fuentes de información de INEGI, en particular las que vienen del gobierno. Esto es Defensa Nacional cuando construyeron el Tren Maya y Dos Bocas, es Pemex en general, que es un mugrero, ese sí, un mugrero de información. Veía yo también hace rato ah, ya se me olvidó su nombre, ¿cómo ve usted? Ahorita me acuerdo, quien fue rector de la UNAM y un experto en el tema de petróleo, a ver si me acuerdo ahorita, que hace un mes y medio dijo, oigan, están faltando 100,000 barriles diarios en las cuentas, se lo están robando. Y vi que hace rato decía, pues ya estamos en 160,000 barriles diarios que están desaparecidos de las cuentas. Es un dineral eso, y bueno, Pemex no es claro en su información, nunca sabemos bien qué hizo, cambiaron todas las fuentes que ellos tenían, nos quitaron la información que juntaba la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que era muy detallada, lo agruparon por campos o activos a su antojo, entonces hace cada vez más difícil medir esto. Barnés de Castro, perdón, se me olvidó. Él fue el que dio estos datos. Entonces traemos ahí unos problemillas con información que ojalá y pudieran resolverse. Eh, Parte del problema sin duda tiene que ver con la reducción de presupuestos que han sufrido todas las dependencias, incluido INEGI, que deben estar dificultando algo de su trabajo. Entonces, pues habría que cuidar esto porque si la información no es confiable, entonces los que nos dedicamos a procesarla empezamos a externar nuestras dudas, generamos incertidumbre adicional, y quienes usan eso para tomar decisiones que pueden ir de las agencias calificadoras a los bancas de inversión, a los inversionistas mismos, pues van a incrementar sus dudas sobre lo que ocurre en México, y por lo tanto van a elegir otros países para invertir. Entonces, pues no es una buena idea. Es preferible tener la información clara. Esa información no va a ser agradable para el gobierno, pero es lo que ellos han sembrado, lo que van a cosechar. Entonces, mejor cosechen bien. Con base en esa información, tomen mejores decisiones. No es tan difícil. Ahora, yo entiendo, no les importa. Ellos están ahí porque querían todo el poder para saquear. Y eso es lo que tienen hoy. El problema es que se les está acabando el tiempo. Nosotros ya se nos acabó el tiempo de hoy, pero regresamos, como siempre, la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.